El pasado 18 de abril, Israel, con poco más de 9 millones de habitantes, comenzó a eliminar las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de COVID-19 que afecta, bueno, a todo el mundo. En este país, desde esa jornada, las personas pueden circular en espacios al aire libre sin tapabocas, luego de haber inoculado a más del 61% de su población y haber logrado la tan ansiada inmunidad de rebaño. Pero para saber cómo lo hicieron, hoy nos vamos a comunicar con una maragata que desde hace muchos años está radicada en Israel, más precisamente en la ciudad de Jerusalén. Ella es oriunda del barrio Villatrula, perteneciente a una familia muy conocida y querida de la capital departamental. Se llama eh, Gabriela Bravo. Gabriela, bienvenida a este contacto con San José ahora. Gracias por aceptar este diálogo. Y bueno, la pregunta es esa. ¿Cómo consiguieron comenzar a levantar las restricciones en el marco de esta pandemia? Bueno, el proceso no fue fácil. Eh, Empezó con el tema de la vacunación. En Israel se tomaron medidas para que las vacunas llegaran lo más rápido posible a la gente. Se hizo mucha propaganda. Eso despertó también muchos conflictos y muchos debates a nivel social. Pero de todas maneras se consiguió que más del 60% de las personas se vacunaran. Eh, la presión fue muy fuerte, parte de todo lo que significa el comercio, de los trabajadores, sobre todo los trabajadores independientes. Las restricciones empezaron a levantarse primero con la medida de lo que se llama el pase verde, que, bueno, no sé, es una especie de foto en el teléfono con movimiento para que no pueda falsificarse. En el momento que se consiguió el 50% de las personas de vacunación, empezaron a abrirse locales. Al principio solamente afuera se podía cenar, en los restaurantes, en los bares. Ahora ya se puede entrar. Fue bastante, ocurrió bastante de repente, ¿no? Esta semana recién empezamos a ver a la gente andando sin mascarilla en la calle, los bares llenos, los restaurantes llenos de gente. Eh, Ha sido un proceso muy interesante, muy interesante socialmente de observar. En una ciudad como Tel Aviv, por ejemplo, que es una de las ciudades más importantes y populadas del mundo, en el momento en que no había restaurantes, todos los parques se llenaban de gente. Si la gente hacía takeaway, se compra la comida y se come afuera. Entonces ver todas las familias en todos los parques, en cualquier espacio verde, todos afuera comiendo. Eh, Ahora parece que volvemos a la normalidad. Eh, Hay gente que todavía le cuesta, hay gente que todavía sale con mascarilla. Eh, pero se ve que la rutina vuelve y bueno, y espero que aguante. Esa es la verdad. Bien, Gabriela, hubo como dos pilares fundamentales en este proceso para, bueno, que Israel se convierta en el primer lugar del mundo que comienza a eliminar estas restricciones. Y ellos fueron, me corregís si no es así, primero un confinamiento estricto y después una vacunación también a un ritmo admirable para lo que es el resto del mundo. Y bueno, fueron como las claves para llegar a lo que hoy se vive en Israel. Hoy, 23 de abril, después de 10 meses, el país no registró ningún fallecimiento diario por COVID-19. Todo un logro. Imagino que también se respira más tranquilo, se podría decir, pero quiero saber si efectivamente fueron estos dos pilares los clave como para lograr esto. Confinamiento estricto en principio, una vacunación a un gran ritmo en segundo término. Sí, yo diría que son las dos cosas juntas. El confinamiento estricto no fue tan estricto como se debería haber hecho, yo creo. Por lo menos eso es lo que dicen las personas que están más al tanto del tema. Lo que sí fue muy efectivo fue el sistema de vacunación, que es realmente impresionante porque estaban, como se dicen, estaciones en cada 300 metros, estaciones para vacunarse. La gente viene con su cédula de identidad
y se vacuna en el momento. No hubo necesidad de hacerlo obligatorio, por suerte, que eso es muy importante. El tema de la vacunación despertó muchos conflictos sociales sobre el tema de la privacidad y la libertad y la democracia, ¿no? El concepto de la democracia se vio amenazado y hubieron muchas manifestaciones al respecto, pero de todas maneras se consiguió llegar a un equilibrio. Bien, la vacunación fue la clave para llegar a lo que hoy se está viviendo en Israel, entonces. Otra cosa que te quería preguntar, porque, bueno, leíamos algunos artículos de medios, de medios israelíes, bueno, recogiendo testimonios de las personas que allí viven, y claro, ese cambio a lo que vendría a ser la normalidad de siempre, de ya no tener que usar tapabocas, pero hay gente que se siente extraña ya sin usar el tapabocas. Esos cambios que se han dado en las conductas humanas desde que nos golpeó esta pandemia, y bueno, y que ahí, que ya están volviendo a lo que sería la normalidad de antes, indudablemente les resulta extraño. Sí, sin duda. El efecto psicológico que ha tenido todo este año en la gente es tremendo. Justo hablando con mucha gente, yo soy psicoterapista y la gente, mis pacientes me cuentan la sensación de salir a la calle sin mascarilla y sentirse que están desnudos, que les falta algo. ¿Cómo fue el accionar o cómo evaluás vos como, bueno, profesional, pero también como simple ciudadana, cómo fue el accionar de las autoridades israelíes ante la pandemia? Durante la pandemia estuve bastante tiempo en Tel Aviv. Trabajaba, mis pacientes están ahí, trabajo en Tel Aviv. Es una ciudad muy interesante, con muchísimo movimiento. La policía estuvo muy pendiente, pero el ambiente, al menos en Tel Aviv, fue bastante amistoso. La policía, por ejemplo, los días de calor en Tel Aviv se llena la playa de gente, entonces la policía pasaba playa por playa, volviendo a la gente a la casa. Eh, pero había un ambiente bastante amistoso y relajado. Pero en otras ciudades el ambiente ha sido más duro. La gente estaba con mucho miedo, la publicidad no ayudaba mucho. Eh, digamos que socialmente el efecto más grave que ha tenido la pandemia esta es el tema de la soledad y la depresión que sufre la gente, que sufrió la gente. Los israelíes son gente muy sociable que necesita muchísimo de la interacción y la vida social y la diversión. Y fue un golpe, sí, fue un golpe muy serio. Eh, como en todos los países del mundo, se han registrado casos de suicidio y violencia doméstica. Digamos que la pandemia, en cierta manera, sacó lo peor de todos nosotros, pero también sacó lo mejor de todos nosotros. Había mucha solidaridad en la calle, mucha solidaridad con los grupos que sufrieron más la pandemia y la soledad, sobre todo la gente de la tercera edad, los hogares de ancianos, las organizaciones que se encargan de jóvenes que no tienen hogar. Hubo mucho apoyo. La parte de todo lo que es el cine y música y teatro se quedaron sin ingresos. La sociedad trató de apoyarlos mucho. En cierta forma, sí sacó lo mejor de nosotros como sociedad, pero también hubo mucho caso de soledad y desesperación. Mucha gente que perdieron todas sus capacidades de ingresos, muchos negocios que quebraron. Y ahora, bueno, la recuperación va a ser lenta. Gabriela, imagino que, bueno, tenés a casi toda tu familia en Uruguay, más concretamente en San José. Por ende, como todos los uruguayos que estamos lejos del paisito, imagino que sí, monitoreás qué es lo que nos está pasando. Hoy se podría decir que estamos en las antípodas en cuanto a realidades. Israel ya superando, se podría decir, todo lo que ha sido la pandemia, y Uruguay atravesando su peor momento. Indudablemente, en las últimas jornadas tenemos de a 50, 60, 70, casi 80 muertos diarios.
un número bastante elevado para la cantidad de habitantes que tiene el país. ¿Cómo lo ves a la distancia? ¿Con preocupación, con angustia? ¿Cómo lo vas llevando? Trato de mantenerme optimista. Cada vez que tengo oportunidad de hablar con alguien en Uruguay o de hablar con mi familia, les recuerdo que lo más importante es no entrar en el miedo. El miedo genera estrés, el estrés debilita el sistema inmunológico y eso nos hace mucho más eh, sensibles al COVID-19. Mantener el optimismo, estar afuera, disfrutar del aire libre, recordar sacarse la mascarilla cuando no se necesita y mantener el optimismo. En Uruguay siempre las cosas llegan más tarde que en el resto del mundo, si yo recuerdo, siempre las cosas buenas y las cosas malas. Pero bueno, Uruguay tiene la ventaja de que en definitiva entra en la peor etapa, en la etapa más difícil, pero con mucho más conocimiento del que nosotros entramos, ¿no? En Israel nos cayó bastante como una bomba esto, las cosas no se cerraron a tiempo, no se estaba preparado. Israel es un país que vive del turismo, las decisiones se tomaron a último momento. Eh, y bueno, después sí empezó una aceleración de decisiones, pero digamos que si se hubieran tomado las decisiones en su correcto momento no hubiéramos llegado al lugar que llegamos. Uruguay, en cierta forma, bueno, ahora está entrando en su peor momento, en su difícil momento, pero tiene la experiencia que el mundo le está reflejando, la inteligencia, y creo que yo realmente confío en que va a estar todo bien y que van a salir sin pagar un precio muy alto. Bien, ¿y qué le decís bueno, a esa gente, a los vecinos de San José en este marco? Si tenés algo para decirle, como le dirías a cualquiera de tus amigos que te pueden estar viendo en este momento, y bueno, y que pueden estar atravesando esta realidad que indudablemente, como decís, también incrementa esos niveles de angustia, esos efectos a veces negativos y que terminan contribuyendo a ese debilitamiento, se podría decir, del ser. Lo que tengo para decir es que se cuiden unos a otros. Y no solamente con el tema de la mascarilla, estén atentos a las necesidades del otro, eh, ayuden a la gente a combatir la soledad, traten de mantenerse optimistas, no pierdan el sentido del humor. Si es algo de lo que estoy orgullosa de mi pueblo es el sentido del humor. Sigan riéndose, es simplemente un desafío. Nosotros florecemos de los desafíos, la sociedad puede florecer de los desafíos. Y es como todo, esto va a pasar y dentro de unos años nos vamos a recordar este 2020 y 2021 como una anécdota nada más y vamos a contarles a nuestros nietos qué hiciste el 2021. eh, conservar el optimismo es solo una etapa. Bien, Gabriela, para cerrar una reflexión simplemente, el himno de Israel en español se llama Esperanza, ¿no? Tal vez sean ustedes hoy, ahí en Israel, un poco esa luz de esperanza que ilumina al resto del mundo para tratar de, bueno, sobreponernos a esta situación tan adversa y, como decís, que más antes que después esto pasa a ser un recuerdo de la superación, en el que conste la superación de la humanidad como tal. Muchísimas gracias, Gabriela, por este contacto. Gracias a ti, querido. Gracias a ti.